Siempre es lindo recordar aquellas épocas memorables, aquellos momentos históricos en la historia del Once Caldas. Y qué mejor que remontarnos hasta el año 2010, cuando el Once Caldas logró su cuarto título en Colombia, su cuarta estrella, su cuarto gran logro en el fútbol profesional colombiano. De la mano del técnico risaraldense Juan Carlos Osorio Arbeláez, el Once Caldas lograba estampar esa cuarta estrella en el escudo del blanco blanco de Colombia. Ese diciembre del año 2010 será recordado para siempre en la mente y en los corazones de toda la afición del equipo de la capital del departamento de Caldas. Pero como en el Once Caldas nada es fácil, nada es sencillo, todo siempre tiene sus vicisitudes, todo es sufrido en el equipo blanco de Colombia, pues nos tenemos que remontar hasta ese 2009. Recordamos ese título de la mano del profesor Javier Álvarez ante el Atlético Junior en Barranquilla. Después de eso el equipo entró en una crisis de resultados, en una crisis en la parte administrativa, y hubo algunos cambios, entre ellos la salida del técnico Álvarez, el ingeniero químico Javier Álvarez Arteaga, y de la salida de los administrativos de la época. Llegaron Duván Vázquez Salazar y los otros directivos de ese entonces eh, a comandar este barco de cara al 2010 y la Copa Libertadores que se avecinaba. La gran figura, el gran nombre que se asomaba como posible refuerzo del Once Caldas era la llegada nuevamente de Dairon Moreno. Dairon Moreno sería el estandarte de la campaña del año 2010. Esta Copa Libertadores empezó con este grupo, el grupo número 2 que le tocó al Once Caldas con Nacional de Paraguay, Sao Paulo de Brasil, Monterrey de México. Ante el equipo uruguayo, el equipo lo vencería en las dos oportunidades que se enfrentaron, tanto en Asunción como en la ciudad de Manizales. En Palo Grande, con anotación de John Valencia de tiro libre, cómo olvidarlo, el equipo ganaría 1-0, mientras que en Paraguay, con anotaciones de Dani Santoya y Jaime Castrillón, el Once Caldas vencería al equipo paraguayo. Ante Sao Paulo, inolvidable el triunfo en Palo Grande, ese 2-1, ese golazo de Dairo Moreno eludiendo a varios rivales y rematando entrando al área de manera cruzada para finiquitar aquel gran triunfo del equipo de Rogerio Ceni. Frente a Monterrey fueron dos empates, uno en Palo Grande 1-1 y en México 2-2. Partidos apretados, difíciles, el equipo quizás no tuvo un buen pasaje cuando enfrentó al equipo mexicano, pero finalmente fueron dos empates. Al cierre, el Once Caldas perdió frente a Sao Paulo 2-1, pero ya clasificado quedó ubicado en el segundo lugar de la tabla general de posiciones con 11 puntos. Su rival era Libertad de Paraguay. Este histórico y aguerrido equipo guaraní, siempre complicado para el Once Caldas, empezó la serie empatando 0-0 en el Estadio Palo Grande. Posteriormente, en Paraguay, empezaba ganando el Once Caldas 1-0 con anotación de Dairo Moreno. Parecía que todo estaba servido, que con ese gol el equipo le alcanzaría. En el segundo periodo, el jugador Roberto Gamarra empataría el juego, pero sin embargo con ese 1-1 el Once Caldas estaba dentro, el Once Caldas estaba en los cuartos de final. Infortunadamente, y en el último minuto, el Libertad de Paraguay marca el segundo por intermedio del mismo Gamarra, y la ilusión quedaría ahí. El Once Caldas eliminado de la Copa Libertadores 2010, enfrentando a Libertad, un rival que posteriormente también sería complicado y difícil. Ganó 3 partidos al Once Caldas en el último minuto, o por lo menos le sacó el resultado que ellos más necesitaban. Pero lo que nos ocupa es el año 2010, y en esa apertura, hablando ya de la liga, el Once no trascendería mucho en resultados. Pasaban 4 en aquella liga, teniendo en cuenta que en ese entonces era el Mundial de Sudáfrica, el torneo se acortó, se jugaron semifinales y la final, el equipo debía quedar entre los 4 primeros, pero infortunadamente solo le alcanzó para estar de décimo, teniendo una campaña muy regular y con aspectos muy pocos para destacar. De esta manera,
y teniendo en cuenta el fracaso, por así decirlo, de ese semestre, el Once Caldas mantenía su base, su estructura, de cara a la finalización del año 2010. Volvía Juan Carlos Henao, Harrison Henao se mostraba como un jugador naciente y la posibilidad de surgir en el Once Caldas. Llegaría el delantero costeño Emerson Acuña, se mantenía Osorio como lo manifestaba, y Félix Micolta, otra de las figuras que increíblemente empezaba a destacarse en el Once Caldas en esa finalización del año 2010, un semestre para el recuerdo en la mente de toda la afición del Once Caldas. Ese 2010, torneo finalización, tuvo inicialmente una dificultad más para el Once Caldas. Debía jugar sus primeros partidos en el estadio Vergel de Río Sucio, puesto que en el estadio Palo Grande se estaban realizando algunas modificaciones, estaba siendo sometido a remodelaciones principalmente de su grama, que fue resembrada nuevamente para la labor futbolística, el funcionamiento futbolístico del Once Caldas. La primera fecha fue frente al Real Cartagena, donde el Once Caldas lograría entonces un triunfo 2-1 en el estadio Vergel de Río Sucio, con dos anotaciones de Dairo Mauricio Moreno Galindo, que desde la primera fecha empezaba a destacarse. En la fecha 2, el equipo Once Caldas visitó al Envigado, lo derrotó 2-1 por Dairo Moreno nuevamente y por Juan Baena, un jugador que también algunos lo tienen por ahí en la memoria, un elemento que quizás en lo futbolístico no dio y que tuvo que salir de la institución antes de finalizar el campeonato. En la fecha número 3, frente al Deportivo Pereira, fue 1-0 con anotación de John Valencia. El Once Caldas entonces le ganaba al cuadro Deportivo Pereira por la fecha 3. Este partido no se jugaría en la fecha subsiguiente al juego con Envigado, sino que fue corrido hasta septiembre, o sea que el enfrentamiento sí se pudo hacer en el estadio de Palo Grande. En la cuarta fecha, en el estadio de Techo, frente al equipo de La Equidad, el eterno rival, la bestia negra, por decirlo así, del Once Caldas, el blanco cayó derrotado 4-2. Las anotaciones del Once Caldas fueron obra de Dairo Moreno y de John Valencia. En la fecha 5, el Once Caldas caería derrotado en condición de local 3-1 frente al cuadro Deportes Tolima, en Río Sucio, en el estadio Vergel. El gol del Once Caldas lo marcaría Alexis Enríquez. En la fecha número 6, Millonarios sería el rival del equipo Once Caldas de Manizales en el estadio El Campín. Allí el blanco nuevamente volvería al triunfo después de un inicio complicado. Dairo y Fernando Uribe marcarían las anotaciones del Once Caldas en ese compromiso. En la fecha siguiente, el Once Caldas tenía otro partido de local, pero esta vez decidieron hacerlo en el estadio de Techo, en la capital de la República, frente al Atlético Nacional. Nuevamente sería derrota para el Once Caldas, o una derrota más para el Once Caldas, 3-2. Los goles del Once serían de Fernando Uribe y de Dairo Mauricio Moreno Galindo. Para Nacional, pues se destaca que empezaba a surgir la figura de Víctor Ibarbo. En la octava fecha, y uno de los momentos más críticos, quizás, en esa campaña 2010, fue la derrota 5-3 en Palmaseca frente al Deportivo Cali. Recordamos los tripletes de Morel y de Fernando Uribe de cabeza, los tres de cabeza. Fue un momento difícil, sacaban a Juan Carlos Osorio, parecía que lo sacaban. Hubo reunión de la Junta Directiva viniendo de Cali hasta la ciudad de Manizales, decidiendo sobre el futuro del técnico santarrosano. Sin embargo, decidieron apoyar el proyecto, darle unas jornadas más de espera y mirar a ver qué podía pasar. Hoy podemos decir que fue la mejor decisión que se pudo haber tomado. Fecha 9, un desapacible 0-0 en Cartago
frente al Deportivo Pereira. A partir de ahí, el Once Caldas duró 16 partidos sin perder, después de ese 0-0. En la fecha 10, el Once Caldas derrotaría en el Estadio Palo Grande 4-2 ante al Deportes Quindío en Palo Grande. Fue un partido complicado, el Once Caldas empezó perdiendo, volvió el Once Caldas al Estadio Palo Grande, las remodelaciones fueron terminadas, los 4 goles del Once Caldas fueron obra de Diego Arias, Félix Micolta, Fernando Uribe y Dairo Moreno. En la fecha siguiente, ante el Junior en la ciudad de Barranquilla, el partido terminaría 2-2, ahí tendrían la oportunidad de marcar Félix Micolta y Dairo Moreno. En la fecha siguiente, el blanco volvía a Palo Grande a enfrentar al Cúcuta Deportivo y ahí Dairo Moreno marcaría un golazo de media distancia realmente espectacular, sería el 1-0 con el que Once Caldas ganaría su partido. En la fecha 13, en la fecha número 13, Once Caldas recibía la visita del Independiente Medellín, 2-1 el triunfo, goles de Diego Amaya y de Jaime Castrillón. Empezaba una racha realmente maravillosa del Once Caldas. Ante Medellín, un partido intenso, un partido agradable, el 2-1 finalmente a favor del equipo de la capital del departamento de Caldas. En la fecha 14, el Once Caldas visitaba a Chico en Tunja, una plaza siempre difícil, siempre complicada, pero sin embargo el Once Caldas logró un triunfo más, con gol de Dairo Mauricio Moreno Galindo en la fecha 14. Todo había mejorado, el panorama no era como el que empezó la liga, un panorama tranquilo, un ambiente de que el Once Caldas podía avanzar, podía seguir. En la fecha 15 el Once Caldas recibía en Palo Grande al cuadro Atlético Huila. Era el compromiso de la clasificación. Si el Once Caldas vencía al equipo Pita, lograba esa anhelada calificación a las finales, a los cuadrangulares de esa finalización del año 2010. El blanco empezó perdiendo, después empató por intermedio de Dairo Moreno y cuando ya frenecía el partido, cuando ya acababa, Iván Vélez, en una pelota quieta, en rebotes sucesivos, marcaría el 2-1. El Once Caldas nuevamente a unas finales del fútbol profesional colombiano. Las fechas siguientes serían frente a Santa Fe en el Campín, 1-1. El gol del Once Caldas sería anotado por Jaime Castrillón. En la fecha 17 llegaba al Estadio Palo Grande la América de Cali, el hoy descendido equipo escarlata, al que el Once Caldas lo vencería 3-1. 3-1 en el estadio de la ciudad de Manizales. Ya en la fecha 18, el Once Caldas iba a visitar al Cortuluá. Ese día el blanco ganó 3-0 con goles de Dairo Moreno, Emerson Acuña y John Valencia. Ahí finalmente terminaba el torneo regular, las 18 jornadas y empezaba lo mejor, los cuadrangulares. El equipo clasificó con 36 puntos, de segundo, por detrás del Deportes Tolima, quien solo le ganó por gol diferencia aquella clasificación. Le tocó el cuadrangular B, junto al Atlético Nacional, al Deportes Quindío y al Cúcuta Deportivo. El primer partido sería ante el Cúcuta en Palo Grande, 0-0, un partido complicado, un Cúcuta aguerrido se defendió todas las posibilidades para el Once Caldas, pero no pudo anotar. El segundo en Armenia 3-1 con 2 goles de Fernando Uribe y de Dairo Moreno, a pesar de haber empezado perdiendo con un Centenario repleto, un equipo quillano con mucha ilusión. Con esa victoria se empezaba a pensar que sí se podía, que la final podía estar cerca, y más ese sueño se volvió o se empezaba a volver realidad cuando en la tercera jornada el Once Caldas vencía al Atlético Nacional en la ciudad de Medellín. ¿Cómo olvidar ese 3-1 con gol de Fernando Uribe, empate de Humberto Mendoza de penal? Jefferson Cuero y Dairo Moreno cerrarían ese 3-1 inolvidable en la ciudad de Medellín. En Palo Grande, nuevamente frente a Nacional, el partido estaba 3-0 a favor del Once Caldas, 3-0. Realmente era el Once Caldas un dominador absoluto
del tema, pero se descuidaron y en dos jugadas de Nacional, quizás por fallos arbitrales, descontaron y el compromiso terminaría 3-2. Recordamos ese día los dos goles de Félix Micolta, jugador que se caracterizó siempre por hacerle goles al Atlético Nacional. En la quinta fecha de esos cuadrangulares finales llegaría la clasificación ante el Deportes Quindío, el Gran Quindío, que cayó derrotado 4-1 en el Estadio Palo Grande a pesar de ir ganando 1-0 con gol de Murillo, con ese gol de Murillo en pelota quieta. Luis Núñez, Jaime Castrillón en 2 ocasiones y Félix Micolta le darían vuelta a un resultado, una noche de alumbrado, una noche de velitas en Manizales, en todo el país. La felicidad era total, el equipo estaba en una final, una nueva final después de ese 2009. Una nómina rendidora de lujo que siempre atacaba con el estilo del profesor Juan Carlos Osorio. En la fecha 24 el Once Caldas perdería el invicto ante el Cúcuta Deportivo, cayó derrotado 2-1 con un equipo muleto, el Once Caldas estaba dentro, el gol del blanco sería de Johan Marín. El blanco clasificaba con 13 puntos, 4 más que su seguidor inmediato que era el Cúcuta Deportivo, y la final era nada más y nada menos frente al Deportes Tolima de Wilder Medina. La finalísima empezó en Ibagué. La fiesta empezó en Ibagué, frente al cuadro de Ibagué, pero rápidamente el Once Caldas en ese compromiso silenciaría al Manuel Murillo Toro con un gol de Dairo Moreno de penal. Una falta ahí en los primeros minutos daría con ese primer gol del Once Caldas. Sin embargo, no se estaba enfrentando a ningún pintado en la pared. Era el Deportes Tolima, un rival siempre rendidor que había sido el mejor del año. Y finalmente llegaría el empate con 2 anotaciones más, una de ellas de Rodrigo Marangoni de penal y la otra que no se supo o que por lo menos se lo dieron a Medina, pero fue Enríquez a través de un autogol. 2-1 entonces esa primera final de ida, quizás algunas caras largas en los hinchas del Once Caldas, pero el marcador era corto y la posibilidad estaba en Manizales de darle la vuelta a ese resultado y lograr ese anhelado título, esa anhelada cuarta estrella. Se recuerda esa final de ida contra el Tolima por aquella polémica entre Juan Carlos Osorio y Rodrigo Marangoni. El técnico risaraldense lanzó algunos comentarios sobre el jugador, solo le pegaba pelota quieta, solo era bueno ahí, y hubo enfrentamientos verbales entre uno y otro posterior al compromiso. Todos, y cómo no recordar esa maravillosa sociedad Dairo Uribe, esa sociedad que llenó de alegrías, de goles, como lo mencionamos en el recorrido fecha a fecha. Dairo, Uribe se convertirían en una dupla fundamental y fenomenal. Y fue de la mano de esta, que en la finalísima, 19 de diciembre, 19 de diciembre del año 2010, la gran final, el partido esperado por todos, Once Caldas, Deportes Tolima en el Estadio Palo Grande. Las boletas se agotaron rápido, hubo sobrecupo, tiraron vallas al suelo, la gente rompió puertas de acceso, hubo hinchas que se quedaron con la boleta en la mano. Un momento dramático, realmente se vivió previo al compromiso. La fiesta era total, la fiesta estaba servida para un espectáculo tremendo en el estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales. El partido fue difícil empezando, juego bastante cerrado, con un Deportes Tolima buscando, si bien el empate, porque sabían que con eso estaban campeones, quedaban campeones. Pero al minuto 44, un remate de Luis Alberto Núñez, da rebote el arquero Silva, y Castrillón la toma y remate y marca el gol. El 1-0. Ese gol que daba por lo menos el lanzamiento desde los 12 pasos. La gente se emocionaba y creía que se podía. Era un momento neurálgico en el partido, 44 minutos y restaba todo un segundo tiempo. Para el segundo periodo, el Once Caldas, impulsado y con aire en la camiseta por ese gol inicial,
Fernando Uribe, tan solo al minuto 53, marca el segundo. Pasesote de Dairo Moreno, antes de la mitad de la cancha, la filtra, la toma Fernando Uribe y remata de pierna derecha. Golazo. Lágrimas ya se veían en la hinchada. Suspiros de títulos. Se respira en el ambiente que se acercaba un título más para el Once Caldas. El tercero llegó, minuto 30 del segundo tiempo, 75 de juego. Wilson Mena, como un jugador que está jugando un torneo de barrio, un torneo aficionado, de cualquier índole, le pegó sin miedo, le pegó con una gran calidad. Cómo olvidar ese gol de Mena, jugada de Dairo por derecha, se mete, la toma Wilson Mena y remata con pierna derecha. Tremendo golazo, el 3-1, y no nos podemos olvidar de aquella acción, de aquella jugada en los últimos minutos entre Dairo Moreno y Jaime Castrillón, porque el Tolima descontó, el Tolima hizo el 3-1 por intermedio de Dani Aguilar terminando, y los nervios empezaron. La gente se comía las uñas, la gente se tomaba el pelo, la gente miraba el reloj y pedía tiempo, pero Dairo Moreno y Jaime Castrillón se tomaron por lo menos 4 minutos, 3 o 4 minutos al cierre en el banderín de esquina. Expulsaron a Gerardo Vallejo, hubo cualquier cantidad de cosas, inclusive una pena máxima que no sancionaron, pero ahí frenecía el partido. Después de la adición, Wilmar Roldán pitaba la finalización y el título era blanco. El título era del Once Caldas, la cuarta estrella. Es un momento inolvidable, es un momento extraordinario. Esperemos que pronto podamos ver al Once Caldas campeón nuevamente. La nómina de la época fue Neco Martínez. La nómina de esa final: Neco Martínez, Iván Vélez, Osvaldo Vizcarrondo, Alexis Enríquez, Luis Alberto Núñez, Félix Micolta, fue sustituido por Mena al 71, Harrison Henao, John Valencia, Jaime Castrillón, Dairo Moreno y Fernando Uribe, sustituido por Diego Arango al 84. El técnico, Juan Carlos Osorio, uno de los mejores estrategas que han pasado sin lugar a dudas por la ciudad de Manizales. Así entonces el relato de un título memorable y una gesta histórica. De los de ese entonces quedan Harrison Henao, Juan Carlos Henao y Luis Carlos Murillo, 3 jugadores que hoy hacen parte del plantel, de este plantel de Javier Torrente, que esperamos, ¿por qué no?, con ese argentino que ha demostrado con creces su capacidad, volver a abrazarnos y celebrar un título más. Once Caldas, sos glorioso por todo lo que has logrado, por tu fútbol bien jugado, estás entre los mejores, con tus grandes jugadores.